¿Ya lo encontramos, hermanos? Amén. Hechos 17:11, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor, hermanos. Ahorita se sientan, hermanos. Dice versículo 11 de Hechos 17. Voy a leer, usted me sigue en voz baja en su Biblia, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Vamos a orar. Padre celestial, te agradecemos en esta hora por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos que nos perdones cada pecado, cada error, cada imprudencia, y que tú bendigas, mi Dios, esta hora, tu palabra en nuestro corazón, nuestra mente. Por favor, háblanos, Señor, toma el control de nuestras vidas y permite que en esta hora podamos aprender algo más de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias por estar en pie. Muy bien, vamos a entrar rápidamente. Tenemos poquito tiempo para esto, pero vamos a ir rápidamente. Mire, Pablo iba de ciudad en ciudad ganando gente para Cristo. Y bueno, si usted lee el libro de Hechos, usted lee las cartas del apóstol Pablo, se va a dar cuenta que eso era así. El versículo 16, por ejemplo, de esta lectura, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas. Pablo no perdía tiempo. Pablo, hermanos, iba predicando el evangelio de ciudad en ciudad. Ahora aquí llega a la capital de Grecia, que es Atenas, y Pablo me imagino que sale del hotel 5 estrellas en el que estaba hospedado. No había, ¿verdad? Y sale ya a la ciudad, a la plaza principal de la ciudad. Es probable que ese fue donde Pablo dio su recorrido y empezó a mirar los ídolos que la gente tenía ahí, a los cuales adoraban. El verso 23 dice que era tanta la idolatría, hermanos, que los atenienses ya no encontraron un Dios a quien edificar un altar, y edificaron un altar para el Dios no conocido. Y de ahí exactamente se toma Pablo el tema para su mensaje y le pone de título: al Dios no conocido. Y Pablo les predica el evangelio. Pablo no perdía tiempo. Casi en cada lugar donde Pablo predicaba el evangelio, como resultado de la predicación eficaz del apóstol Pablo, pues surgía una nueva iglesia, se levantaba una nueva iglesia, comenzaba una nueva iglesia como resultado de la gente que Pablo ganaba para Cristo. Ahora, mientras Pablo estaba aquí en este lugar llamado Atenas, dice, se enardecía su corazón, se enardecía su espíritu. Me imagino yo que Pablo pensaba cosas como: qué tremendo está esto. Es como cuando llegamos a un lugar, hermanos, y como el lugar que fuimos a ir a ganar almas, y vemos la recepción que tiene la gente para el evangelio, y nos preguntamos: ¿y por qué? Bueno, yo me pregunté eso: ¿y por qué no vinimos antes? ¿Por qué antes no buscamos en esta área también?
porque vemos que la gente, hermano, escucha la palabra de Dios con hambre y quieren realmente tomar una decisión por Cristo. El espíritu del apóstol Pablo se enardecía, se prendía en fuego al ver la idolatría y el vicio en que esta ciudad estaba sumergida. Ahora nosotros también deberíamos tener ese mismo fuego, hermano, ese mismo espíritu ardiente, porque las almas perdidas sean salvos. La gente, mire, la gente se entusiasma cuando su equipo favorito mete un gol y gritan, y ahí andan. Y yo a veces tengo que calmar a Isaac. Isaac, cálmate, porque estamos en el segundo piso, no nos vayas a caer. Pero la gente se prende, hermano, cuando su equipo de béisbol nota una carrera, hermano, y ahí están, poncha. Y la gente está prendida. Pero, hermano, cuando venimos a la iglesia, los cristianos, cuando hay un logro, hermano, cuando alguien se convierte, no, pues está bien. Pues sí. Pues yo ya sabía. Hermano, tienen más entusiasmo, hermano, una persona que le va a un diferente equipo que nosotros, que sabemos que cuando un pecador se arrepiente, hermano, hay fiesta en los cielos, hermano. Debería ser diferente. Nosotros somos, hermanos, ciudadanos del cielo. Debemos tener costumbres del cielo. Debemos dejar las costumbres del mundo hermano, y captar y aprovechar y practicar las costumbres del cielo. Mire, dice el versículo aquí, donde comenzamos a leer, el versículo 11, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de las personas, hablando de la gente de ese lugar llamado Berea. Dice la Biblia que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que Pablo le predicaba eran así. Y hermano, qué tremendo. Mire, la primer costumbre, yo quiero hablar en esta mañana sobre algunas costumbres bíblicas, por supuesto, que nosotros deberíamos de tener. Número 1, costumbre de orar, hermano. Hagámonos la costumbre de orar todos los días. Y esto, hermanos jóvenes, señoritas, niños, adultos, todos deberíamos acostumbrarnos a orar antes de comenzar las actividades diarias del día. Orar, ponernos en manos de Dios. Mire Lucas 4:16, lo que dice aquí la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4:16. Dice ahí la Biblia así, hermano. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Este texto habla del Señor Jesucristo. Vino a Nazaret donde se había criado, donde él había crecido físicamente, y en el día de reposo, que es decir, el sábado, hermano, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. Yo que le dije, hermano, Lucas 4:16. Sí, estamos bien ahí en Lucas 4:16. Dice, y se levantó a leer. Ahora, ese es Jesús de Nazaret, hermano. Pero también en la sinagoga, aparte de leer la ley de Moisés, oraban, hermano. Oraban. Se ponían en manos de Jehová. Cristo aquí dice, está leyendo. Costumbre de orar como parte de nuestra vida diaria. ¿Y sabe por qué? Tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y por qué yo debo de orar? Bueno, porque no podemos enfrentar el pecado de este mundo si no aprendemos a caminar con Dios, hermano. Por eso hay que orar. Porque, hermano, no sabe, muchas cosas no las sabemos. Mire, de hecho, nosotros no sabemos nada del futuro. No sabemos, es más, tenemos planes para esta tarde, pero no sabemos si los vamos a llevar a cabo. Tenemos planes para la semana que comienza hoy, por supuesto, pero no sabemos si los vamos a llevar a cabo esos planes. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana, hermano. Es más, nuestra mente es tan corta, hermanos, que no sabemos lo que va a pasar dentro de una hora.
¿Me está siguiendo, hermano? Por eso que tenemos que orar para que Dios nos muestre su voluntad, lo que tenemos que hacer. Lógicamente, lo que no debemos hacer también. Génesis 5:21, miren lo que dice la Biblia ya. Génesis capítulo 5, verso 21. Está ahí. Dice Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. Imagínese, usted se convirtió hace 3 años y ya se le está haciendo aburrida la vida cristiana. No, ya no quiero ir a la iglesia. Ya fue mucha iglesia. Ya no quiero leer la Biblia, ya la leí de pasta a pasta. Pues léala otra vez. Este hombre, dice la Biblia, caminó con Dios y luego se casó en la voluntad de Dios, como usted debe casarse también, joven señorita. Y luego, después que se casó, dice, vivió otros 300 años. Engendró hijos e hijas. Pero este hombre ya estaba caminando con Dios desde antes de estos 300 años de vida. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años viviendo para Dios, caminando con Dios. La realidad, hermanos, es que cuando una persona comienza a caminar con Dios y toma en serio su cristianismo y lee su Biblia todos los días y ora todos los días y obedece a Dios todos los días, la verdad es que no se hace pesado. Porque entre más camina con Dios, entre más estrecha su relación con Dios, más quiere vivir para Dios. Más quiere caminar con Dios. Hebreos 11:5, hermano. Vamos acá al otro extremo casi de nuestras Biblias. Y miren lo que dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc. Es el mismo Enoc de Génesis 5:21-24. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Cómo es una persona que camina con Dios? ¿Qué hace una persona que camina con Dios? Fácil, agrada a Dios, hermano. Caminar con Dios significa agradar a Dios, hermano. Ahora, si nosotros nunca, hermanos, hermanos, nunca vivimos para el mundo, vamos a querer vivir siempre para Dios, hermano. El problema es cuando queremos vivir más para el mundo y ser como el mundo es, hablar como el mundo habla, seguir las costumbres que el mundo sigue. Ahí va a estar bien difícil, hermano, querer vivir para Dios. Por eso, hermano, suelte el mundo, deje que el mundo ruede y siga su marcha, pero usted viva para Dios. Ore todos los días. Número 2, acostúmbrese a leer su Biblia todos los días. Es triste, hermano, cuando yo escucho a alguien, a un cristiano decir, es que, hermano, ahora sí que ya no sé qué hacer. ¿Sabe que así dijo también el que se suicidó? Y por eso se suicidó, porque ya no sabía qué hacer. Pero la razón de por qué los cristianos muchas veces no sabemos qué hacer es porque no estamos leyendo la Biblia. La Biblia es nuestro instructivo, hermano, para saber qué hacer,
para saber tomar decisiones sabias que nos afecten, pero para bien, que no nos afecten para mal. Porque a veces tomamos decisiones fuera de la palabra de Dios, hermano, y son decisiones malas y luego, ay Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y qué hago en este problema que me acabo de meter? Nos metemos en problemas como cristianos porque no tomamos decisiones conforme a lo que dice la palabra de Dios, sino que tomamos decisiones conforme a nuestro propio criterio. Y Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero no queremos apartarnos del mal. Es que es tan sabroso, es tan rico vivir en la maldad, en el mal. Tal vez sea sabroso y sea rico, pero no es lo que Dios quiere para nuestras vidas como cristianos. Mire, Hechos 17:11, vaya conmigo por favor, hermano. Hechos 17:11, lo que dice acá la palabra del Señor. Ya lo tiene. Dice: y estos serán más nobles. Probablemente es lo que nos falta, ser nobles, para poder ser escudriñadores de la palabra de Dios. Estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda prontitud, con hambre de oír la palabra de Dios. Dice: escudriñando cada día, escudriñando cada día, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, porque el resultado de escudriñar las escrituras es que se va a aumentar nuestra fe, hermano, nuestra creencia en Dios, nuestra fe en las promesas de Dios, nuestra fe en lo que Dios dice. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, de la alta sociedad, dice, y no pocos hombres. Pero ¿dónde comenzó todo esto? Cuando hubo un grupo de cristianos que se pusieron a estudiar la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Se pusieron a obedecer Juan 5:39, donde Cristo recomienda escudriñar las escrituras. Y eso es lo que tenemos que obedecer también nosotros, hermano. Escudriñar las escrituras. Hágase la costumbre de leer la Biblia todos los días. Ay, hermano, es que, pastor, es que la tarea, dicen los jóvenes que están estudiando, es que la tarea me absorbe. Pues deje que algo más le absorba, y usted absorba también la palabra de Dios. Oiga, tenemos que tomar tiempo, tener el tiempo, ya sea en la mañana, al mediodía, en la noche, en la madrugada, no sé, cuando usted esté despierto. Lea la Biblia. Leamos la Biblia, hermano, para que sepamos qué decisiones tenemos que tomar. Hermanos, la razón de por qué muchas veces derramamos lágrimas, hermano, y lloramos y no sabemos qué hacer es esa. No estamos leyendo la palabra de Dios, hermano. Hágase a esa costumbre de leer la Biblia. Número 3, déjeme terminar. Otra costumbre nada más. Ahora, la autoridad, ¿por qué leer la Biblia? Porque la autoridad, hermano, suprema para nosotros es la Biblia. Esa es la autoridad suprema para usted, para mí, para cada cristiano. De hecho, la palabra fundamental significa eso. Somos bautistas fundamentales. La palabra fundamental es eso, que tomamos como base, única base, la palabra de Dios. Para el fundamento, para lo que hacemos, para lo que no hacemos, para lo que decimos, para nuestra conducta, para nuestro comportamiento, para nuestras finanzas, para nuestras relaciones interpersonales con las personas que no son cristianas o con los cristianos, para todo. Mire, necesitamos la base de la palabra de Dios. Si no, no vamos. Mire, 2 Timoteo, antes de pasar al siguiente punto, 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. Segunda de Timoteo 3:14.
Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La recomendación del apóstol Pablo a este joven predicador llamado Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Está leyendo el 14, hermano? Dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde dónde, hermano, desde la niñez. Gloria a Dios por los niños que están en la iglesia. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora dice el versículo número 15, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, nada es de desechar. No tenemos que leer a nuestra conveniencia. Bueno, esto sí me conviene, esto no me conviene, esto sí me sirve, esto no me sirve. Toda la escritura nos sirve, hermano, y es útil, dice, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, con la única finalidad y propósito de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea maduro, sea perfecto en las decisiones que toma, enteramente preparado para toda buena obra. El plan de Dios es perfecto. ¿Por qué no nos apegamos al plan de Dios, hermano? Es que no, es que la Biblia es que está muy aburrida y que no tiene monitos, tiene puras letras. Mire, ponga los monitos en su mente. Imagínese usted, hermano. Imagínese usted la escena cuando David andaba peleando y luego aquellos valientes David que se les pegaba la espada en la mano de tanto que la tenían ahí, tanta gente que está. Oiga, imagínense, la Biblia es emocionante, hermano. Pero ahora les recomiendo que no se acueste en su cama o en su sofá boca arriba y empieza a leer la Biblia así. Se va a quedar dormido. Más, se puede hasta asfixiar. Se le cae la Biblia en la cara, se traga una hoja de la Biblia y adiós, mi realera, cuelga los tenis. Lea la Biblia en un lugar donde, hermano, no se duerma. Un cristiano noble lee la Biblia. Un cristiano inteligente lee la Biblia. Un cristiano sabio lee la Biblia. La Biblia para nosotros es como el alimento espiritual. La Biblia dice eso. Que deseemos la leche adulterada, no, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos, hermano. Eso es la Biblia para nosotros. Juan 5:39, Cristo dice, escudriñad las escrituras. Es un mandato, es un mandamiento de parte de Cristo para con usted y para conmigo. Escudriña la Biblia. Luego Hechos 17:11, donde estábamos leyendo allá. Hechos 17:11. Dice ahí este versículo, estas personas eran más nobles que los hermanos en Tesalónica. Dice, pues escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban, ¿cuándo, hermanos? Todos los días. Todos los días, cada día. Estaban ahí sobre el libro, escudriñándolo. Y número 4, déjeme dar la última y nos vamos. Costumbre de ganar almas, hermano. Hablábamos de la costumbre, hermano, de orar todos los días. Costumbre de leer la Biblia todos los días. Pero aquí está la tercera costumbre de ganar almas. Hágase la costumbre de ganar almas. Mire, usted se va a dar cuenta cuando tenga la costumbre de ganar almas. Usted se va a sentir mal cuando no vaya a ganar almas. Y se va a querer dar hasta un golpe. ¿Por qué no fui a ganar almas? Pero si usted puede dormir bien tranquilo y estar bien tranquilo, pasó un sábado, otro sábado, y usted no, hermano, no tiene la costumbre de ganar almas. Hágase la costumbre de ganar almas como la costumbre de comer. Algunos ya nada más comen por costumbre. Es que son 3 comidas al día, pues tengo que darlas, aunque no tenga hambre, hay que entrarle. Y si hay comida, pues hay. No, hermano. Dice aquí, hermano, Hechos 17:1.
pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y mire el verso 2 lo que dice: y Pablo, como acostumbraba. Ya a Pablo se le había hecho una costumbre. Dice, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no, oiga, otro montón de gente aquí aceptando a Cristo. Porque había un hombre, hermano, llamado Pablo, con la costumbre de predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo hacía. Predicaba el evangelio. Y de hecho, los problemas en los que Pablo se metió es porque él predicaba el evangelio. Ya se le había hecho una costumbre. Hay mucha gente, hermano, que quiere oír la palabra de Dios. Mucha gente, hermano, que están esperando que alguien les predique la palabra de Dios. Pero no tenemos la costumbre de hacerlo. De hecho, aquí tenemos un ejemplo en los primeros versículos de Tesalónica, luego en Berea, luego en Atenas, en Corinto, y donde Pablo iba, hermano, seguro iba a predicar el evangelio. No iba solamente a pasearse, iba a predicar el evangelio. Bueno, pues ya llegué, pues ya miré aquí cómo está todo el asunto, pues ya me voy. Ay, síganle, no, pues échenle ganas. No, Pablo predicaba el evangelio y confrontaba a los perdidos con el evangelio, los ponía cara a cara con el evangelio. El resultado, como dijimos desde el principio, iglesias se levantaban, había gente salva, hermano, que se nos haga la costumbre de ganar las almas para Cristo. Hermano, si no estamos ganando almas para Cristo, estamos en pecado. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué estoy en pecado si no estoy testificando? Porque Cristo nos dejó para ir y hacer discípulos a todas las naciones, hermano. Y si no estamos haciendo discípulos, no estamos llevando el evangelio, no estamos predicando el evangelio, no estamos siendo portadores de las buenas nuevas de salvación, bueno, estamos desobedeciendo a Dios, y toda desobediencia es pecado. Hermano, es que yo no sé cómo. Pues hermano, júntese con alguien que sabe cómo, para aprender, para recibir instrucción. Y hermano, es que a mí me da mucho miedo. Pues quítese el miedo. Es que yo soy muy nervioso. Pues hermano, quítese los nervios. Es que yo soy muy vergonzoso. Pues sea sin vergüenza. Pero vamos a hablar del evangelio, hermano. No sabemos cuánto tiempo más en nuestro país tengamos la libertad de hacerlo, pero aprovechemos la libertad que tenemos actualmente y prediquemos el evangelio. No sabemos, hermanos, si Cristo viene mañana por su iglesia, pero antes de que venga Él por nosotros, aprovechemos y prediquemos el evangelio. Gente necesita escuchar el evangelio. Ahora dice, hermano, es que ahí me da miedo hablarle a un adulto. Pues agarre un niño. Así comenzó usted, ¿no? Un niño. Total, no se va a dar cuenta el niño si usted está nervioso, nerviosa. Como aquel que estaba uno leyendo su acta. Dice, ¿a poco te llamas Roberto? ¿Eres tartamudo? Dice, no, el tartamudo era mi papá. Dice, y cuando el juez le preguntó cómo me iba a poner, mi papá dijo, Roberto. Dice, y el juez así me puso.
Ahora me llamo así, Roberto. Hermano, tal vez usted comienza a tartamudear también, hermano. Y empieza así, Jesús te ama. El niño no se va a dar mucha cuenta de eso, pero comience con algo, comience con alguien. Comencemos hablando de Cristo, hermano. Al rato se le quita, al rato se le quita lo tartamudo, hermano. Pero comience ya, por favor, a hablar de Cristo. Gente necesita que usted les hable de Jesús, hermano. Hágase esa costumbre. Ore todos los días. Lea su Biblia todos los días. Gane almas todos los días. Hágase la costumbre. A ver, hermano, predique la palabra de Dios a otro. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta hora, porque eres bueno con nosotros. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu